Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Vamos a concluir el ciclo de lo que estamos hablando de el tema de los elementos más importantes que componen el negocio del narcotráfico. Si recuerda, estamos comenzando con el primero, que es posiblemente uno de los más importantes en el sentido de tener el producto. O sea, hablábamos de que varios videos anteriores, primero hay que tener un mercado, hay que considerar la clientela, y una vez que tiene el mercado, si el producto nuestro es bueno, se vende muy fácilmente. En el negocio del narcotráfico ese problema no existe. El cliente siempre existe, el cliente es abundante y lo encontramos en todo el mundo. Entonces ahora lo que estamos hablando es qué hace, cómo se compone el negocio del narcotráfico para satisfacer esa demanda. O sea, lo estamos analizando desde un punto estrictamente comercial, estrictamente como un negocio, pero estamos hablando también de lo que significa cada elemento, cada paso que el narcotráfico representa o que tiene que tener para funcionar, y cómo esto afecta el negocio del narcotráfico. Y una de las cosas, si recuerda lo que hablábamos, es primero estamos hablando del cultivo, luego vamos a hablar de la producción o del procesamiento de las drogas, luego vamos a hablar del empaque, del transporte y luego del almacenamiento, de los depósitos, después de la distribución y finalmente las ventas. Después van a venir otros puntos importantes, pero esos son los elementos, ¿no? O sea, tenemos que tener el producto. Y ahora lo que estamos hablando es precisamente el cultivo. ¿El cultivo por qué? Porque las drogas, y volvemos a compartir con ustedes que estamos específicamente hablando de las dos más consumidas en el mundo, las dos más populares, en el sentido de lo ilegal de transportarla de un lado a otro. Otras drogas, por ejemplo la marihuana, que se cosecha en muchas partes del mundo y que acá en Estados Unidos ya no es una gran demanda en el sentido de que tiene que venir de afuera, sino que como Estados Unidos ya entendió, y esto es importante, los beneficios del negocio de la multimillonada de dólares que se genera realmente, ya entraron en la variante que a lo mejor, a pesar de que le digo, y siempre acuérdese lo que le comenté, en el gobierno federal, en la ley federal de los Estados Unidos, en el Código Penal de los Estados Unidos, en el Código de Control de Sustancias Ilegales y Narcóticos, la marihuana sigue siendo lo más penado. Hoy en día la marihuana es uno de los negocios más grandes de drogas en Estados Unidos. Le digo esto para que entienda. Pero estamos hablando de la cosecha de dos opiáceos muy importantes, que son la cocaína y la heroína, que obviamente vienen de la heroína de la planta de amapola y la cocaína de la planta de coca. Y ambos se cosechan en nuestros continentes, particularmente la planta de coca. La amapola la conseguimos en muchas partes del mundo, pero hay también en Norteamérica y en Sudamérica encontramos plantaciones de amapola. Y lo que estábamos hablando es específicamente lo difícil, lo complejo, lo peligroso, lo incierto que es cosechar estos productos, estas plantas, pues son plantas, estamos hablando de plantas. Entonces le comentaba yo que si usted tiene alguna experiencia con la horticultura, si tiene experiencia con cuidar plantas, o ya sea de flores o plantas de frutas o plantas que le dan alimenticias, usted sabe lo delicado que es. Ahora imagínese cuando estamos hablando de cuidar cientos de plantas para conseguir un kilo de hoja de coca, ¿no? Para luego poderla producir en pasta y eventualmente producirla en cocaína. Entonces el campesino que trabaja en eso es el que menos gana, el que más sacrifica. Sacrifica en el sentido del sudor. Estaba hablando de lo difícil que es el trabajo, lo pesado que es el trabajo. A pesar de que le digo, la planta de cocaína es muy flexible en el sentido de lo que funciona en su acceso a poder crecer fácilmente, pero siempre hay elementos que
¿cómo se llama?, afectan la planta. Y entonces hemos hablado de eso y después hemos hablado del tema de los campesinos que trabajan en esto, que son la gente muy humilde y que generalmente lo encontramos en zonas muy alejadas a la civilización. Es lo único que hay para subsistir para ellos, y entonces ellos, al no tener muchas otras opciones en su país, de poder plantar otros comestibles, otro tipo de plantas, otro tipo de alimenticias, pues no les queda otra alternativa que plantar, en el caso de hojas de coca o la amapola. Pero, ¿qué ocurre? Acuérdese que le comentaba yo que el campesino se arriesga porque como es un producto ilegal, a pesar, fíjese que lo irónico de todo esto, y esto es algo que a veces en Estados Unidos, sobre todo la gente que no conoce la cultura nuestra de Latinoamérica, no entiende que la planta de coca, por ejemplo, no tanto la amapola, porque la amapola viene de Oriente, viene de Medio Oriente, la amapola no tiene una tradición, la amapola siempre fue una hoja, una planta, una flor, digamos, que siempre el objetivo fue producir el opio, y luego la morfina y luego la heroína. Pero la coca, a diferencia de las plantas de amapola y otras, la coca es un poco, está atada a la cultura, es un tema cultural en muchos países, por ejemplo en lo que conocemos en la cordillera de los Andes, en el Alto Perú, en Bolivia, en partes en Colombia, en Ecuador. Es parte de la cultura, o sea, no es simplemente una planta que la cosechan para hacer cocaína. Sí hay una gran industria, pero acuérdense que hay mucha religión alineada con la coca, con la planta de coca. Hay consumo porque es natural, porque la planta de coca le quita el hambre a la gente, le da fuerzas, y es ya cultural, o sea, viene de cientos de años, o sea, no es una cosa que es fácil de decir, ya no queremos la hoja de coca y la vamos a desaparecer. Este tema cultural, porque es un tema cultural, es un tema social, es un tema político, es un tema que está alineado a estas culturas. Es muy difícil entenderlo para una cultura que ve la planta de coca como un polvo blanco que se introduce en la nariz para sentirse bien. ¿Me explico? Entonces, cuando usted pretende ir a nuestros países, por ejemplo, estos países productores, y hacerle entender a la gente que la hoja de coca es dañina o es mala o no se debe cocer, es imposible hacerle entender a la gente que comprenda y que lo acepte. O sea, le digo, y estoy hablando ahora desde el punto de vista estrictamente de un político en Estados Unidos, de un policía, de un agente federal que dice, no, la coja, hay que eliminarla y todo, pero cuando usted la analice, la entiende a ese nivel, usted se da cuenta de que la hoja de coca tiene una tradición, tiene una estructura muy larga, y entonces todo ese historial es muy difícil de erradicarlo de la mente, de la sociedad y de la cultura. No es fácil de sacárselo, no es fácil quitárselo, no es fácil hacerle entender a la gente, no, ya no cultive hoja de coca, ya no cultive planta de coca, porque más. Eso es un problema también que es muy difícil de comprenderlo si usted no ha viajado por esos lugares, si no ha visitado los plantíos, si no ha hablado con la gente que se dedica a eso, que es parte del negocio del narcotráfico, ¿no? Pero que son los menos culpables, son los más explotados, los peores pagados y los que mucho riesgo tienen. Y acuérdense que hablaba yo de los riesgos que tiene usted. Tiene un riesgo de la policía o el ejército que les haga redadas y que les destruya sus plantíos. Tiene el riesgo de los grupos subversivos. Uno de los problemas que encontramos en muchos de estos países es que esas zonas, por ser países verdaderamente, sobre todo en la zona, verdaderamente inestables económicamente, la pobreza en esos lugares es mucho más imponente y mucho más difícil que la pobreza que usted encuentra en la ciudad. Pues la ciudad más o menos se las ingenia, pero en el medio de la sierra, en el medio de los cerros, en el medio del campo, no hay otras alternativas.
O sea, usted no puede ir a salir, por ejemplo, supóngase que hay una persona que son extremadamente por lo menos a la calle a hacer algo, ¿no? A hacer algún servicio en la sociedad, en la ciudad, en el pueblo, a ayudar a alguien, o si no hay nada, a pedir. Pero cuando usted vive en la sierra, cuando usted vive en los cerros, cuando usted vive en zonas desoladas, ¿a quién le va a pedir? ¿A quién? Lo único que hay es lo que tiene a su alrededor. Entonces, pedirle a esa gente que entienda la lucha contra el narcotráfico, que entienda, que comprenda por qué hay que pensar en otros plantíos y demás, es una tontería del tamaño monstruoso de la lógica, no se entiende la lógica. Y le digo, mientras más ignorante es el individuo que no conoce eso, menos lo entiende y además no le interesa, ¿no? Ahora, en estos lugares, por su, digamos, lejanía a la civilización, por su forma de vida y que no hay otra cosa, existen grupos, porque ahora ya le digo, también hay, acuérdese lo que le comentaba, hay zonas que se prestan naturalmente al cultivo de estas plantas, como en el caso de la amapola o en el caso de la planta de coca. Puede usted tenerla en muchos lugares, pero no le va a dar el nivel de alcaloide y la potencia que usted quiere cuando una vez que la procesa para que le dé la droga de primera calidad. Entonces hay lugares específicos. Bueno, en ciertos países esas zonas, esas áreas están, siempre han sido, ya, y sobre todo aquí en nuestros países, por años, por generaciones, han sido territorios individuales que vienen con ideología subversiva. La mayoría, el 99.9%, y si no son 100%, de ideologías de izquierda, socialistas, particularmente comunistas, ¿no? En las que ya trascienden la ideología política. O sea, la ideología política es un cuento, ¿me entiendes? Es un cuento de que somos de zurda, somos de izquierda, somos comunistas, somos socialistas, porque el gobierno nos explota, porque el gobierno no nos ayuda, porque el gobierno es esto. Esa es una realidad, o sea, no le estoy negando la realidad política de lo que existe. Pero estos movimientos subversivos en realidad les importa un cuerno la filosofía política, porque habrá un líder, a lo mejor habrá un tipo que lee el manifiesto comunista de Karl Marx y posiblemente conoce un poco la ideología de los chinos, comunista, y a lo mejor la de Lenin, o puede ser que haya leído algo, y a lo mejor ha oído de Fidel Castro y del Che Guevara sobre todo por la aventura, por el romanticismo, por el drama. Pero le estoy hablando ahora de que si fueran tan comunistas no estuvieran tan apegados al negocio del narcotráfico, porque lo que han hecho en los últimos 50, 60 años, estos grupos subversivos, que supuestamente están luchando en contra de la explotación y el imperialismo y la cosa del gobierno, supuestamente se alinean con el pueblo, que son los campesinos, pero ellos son los mismos, estos grupos subversivos, que están fuertemente armados, por cierto, son los que atacan y castigan y explotan a los campesinos con su ley muy rígida muchas veces, muy autoritaria, tan autoritaria como es el Estado, como es el gobierno, como lo es la policía y como son los soldados. Porque una de las cosas que usted aprende cuando habla con esta gente, le dicen, le tenemos pánico a la guerrilla o el ejército de liberación, porque casi todos son ejércitos de liberación. Siempre están liberando a alguien estos ejércitos, o siempre están expandiendo la autonomía del país según ellos. Entonces, esos ejércitos, comandados por un grupo de individuos que se aprovechan, han copado el negocio de la hoja de coca y de las plantaciones. Y patrullan esas zonas y obligan a los campesinos a compartir con ellos las ganancias, los precios, a compartir con ellos, y incluso les quitan la cantidad de hojas de coca, se las roban o les pagan un precio limitado y ellos después se dan vuelta y las venden a los cocaleros que la acaparan y la producen. Todo esto es una realidad que el gobierno que controla estas zonas, le digo, en distintos países, sabe de esto.
y entonces no se mete a veces, porque es parte de la cultura. O sea, el gobierno no le va a cambiar jamás, nunca el estilo de vida, ni le va a favorecer nada, pero sí, a veces, para hacer un poco digamos, de show, hace redadas en estos lugares. Pero cuando se encuentran con guerrilleros, cuando se encuentran con individuos armados, sobre todo porque parte del dinero que estas guerrillas supuestamente ganan de controlar estas plantaciones y a estos campesinos, lo utilizan para comprar sus armas de última generación. Entonces, esa ideología política que nada tiene que ver con el campesino, porque usted habla con el campesino le importa un cuerno la economía, la idea política, la sociología comunista, el sistema, que si están a favor, que si están en contra, que son explotados. Ellos no tienen para comer. O sea, la gente trabaja como trabajamos todos para hacer una cosa para subsistir, para comprar comida. Ellos no se alinean con ideologías políticas. Algunos sí, porque los forzan. Estos grupos van y los agarran jóvenes y demás y se los llevan con ellos para indoctrinarlos y demás. Pero la gente que trabaja en el campo, la gente, las mujeres, los niños, las niñas, ellos no están en la ideología política. Y esto lo vemos en todo el mundo, ya sea aquí o en Asia, y lo vemos que son siempre explotados por estos grupos. Usted lo encuentra también en África. En la África Central lo encuentran con grupos subversivos, muy bien armados, que son grupos que no hacen nada, porque además son todos vagos. O sea, no es que estos grupos están trabajando y tienen una industria. No, ellos andan patrullando y andan viendo a ver qué agarran y ¿me entiende? Y se la pasan muy bien. Son grupos delictivos que se esconden detrás de los movimientos políticos y por supuesto siempre hay uno que sale cuando le ponen un micrófono, que siempre hay algún periodista que lo va a entrevistar, y entonces hablan del comunismo y de la explotación del ser y que si nos atacan a los campesinos nos están atacando a nosotros, y ellos se ponen como mártires que defienden la autonomía del campesino. No es cierto. Hable con los campesinos y los campesinos van a decir: estos delincuentes no nos dan nada, al contrario, nos explotan, nos maltratan, nos golpean y nos matan si no hacemos lo que ellos nos dicen. Eso se lo cuentan los campesinos. O sea, ¿me entiende? Entonces, todo esto es una parte del drama de ser campesino y del cultivo, la parte del cultivo. Y por último, porque además para agregar, ya para terminar este tema, ya lo quiero cerrar, tienen los campesinos otro problema, que es parte del gobierno, que es parte de las campañas internacionales políticas de Estados Unidos hacia Latinoamérica, que lo hacen muchas veces sin pensar, o sea, sin programar, porque son programas que no están pensados y diseñados para porque el que diseña esto en Washington o en cualquier país de ciudad de Estados Unidos, ¿verdad?, nunca ha estado en el Chaparro, nunca ha estado en algunos lugares de Perú o de Bolivia o de Colombia o de Ecuador, ni conoce. Entonces hacen estos planes de fumigación, hacen estos planes de erradicar, supuestamente vamos a erradicar los plantíos. Y entonces crean planes de trabajo con estrategia militar, con tecnología y con la ciencia bioquímica, que crea supuestamente estos pesticidas que van a eliminar los plantíos de coca. Y entonces, y esto viene ya de los años 60, 70 en México. Ya Estados Unidos había mandado helicópteros y aviones para que fumigaran plantíos de marihuana, para que fumigaran plantíos de amapolas y demás. Esto se ha repetido, se hizo parte de la fumigación. Siempre ha sido algo muy maligno, porque cuando usted tira estos químicos en un país, no es cierto que caen en una sola zona y se concentran. Acuérdense que hay vientos, acuérdense que hay partes climáticas, hay ríos, hay tierra. Estos insecticidas caen y no solo van a destruir las plantas. O sea, acuérdense que hay un negocio enorme, porque estos productos son hechos por ¿quiénes? Por grandes compañías bioquímicas mundiales, europeas,
estadounidenses y demás que ganan miles de millones, no crea que estos productos son baratos. Ahora imagínese crear un plan de trabajo en el que vamos a fumigar los millones de dólares que cuesta, porque usted tiene que tener los aviones o los helicópteros, tiene que tener el producto, tiene que tener los pilotos que van a volar, porque no cualquiera sabe fumigar. O sea, no es que se sube un avión y agarre una barata y tiene que saber. O sea, hay que saber la distancia, el viento, medir y todo. Y le voy a ser sincero, si usted estudia estos programas, si usted los analiza, y le digo, todo esto es cuento, mucho de esto es verso, es cuento, porque le doy un ejemplo. En la guerra de Vietnam se utilizó la famosa química de color, el término era el químico naranja, en la que supuestamente para luchar contra la guerrilla en la selva, Estados Unidos con el ejército fumigaba hectáreas y hectáreas de plantíos de árboles para destruir. Y lo que ocurrió, amigos y amigas, y esto ya lo había comentado yo anteriormente, lo que ocurrió es que estos químicos eran tan nocivos que no solo mataban las plantas, sino que mataban todo, animales, e incluso, amigos y amigas, contaminaron mucha gente que terminó con desórdenes físicos, mujeres embarazadas. O sea, esto no es algo natural. Y sabe lo más irónico de todo esto, es que muchos soldados estadounidenses que estuvieron en la guerra de Vietnam terminaron muriéndose de cáncer precisamente, o de todo tipo de enfermedad, precisamente por estos productos químicos. Entonces, ya hay una historial de esta porquería de fumigación, y entonces ya después se han ido, digamos, creando nuevos químicos. Pero le voy a decir una cosa, supuestamente, no todo el mundo, las compañías químicas dicen, no, nada de esto es nocivo para la salud humana, no tiene nada que ver. Pero amigos y amigas, usted no lo va a saber eso. Usted no lo va a saber eso, porque cuando le tiran esos líquidos, usted va a saber si la densidad de estos, si sus pulmones, si sus riñones, si el sistema suyo va a poder respirar eso. Y cuando cae en el agua, ¿qué hace eso? Continúa, sí, los ríos continúan, pero los animales, los peces, cualquier tipo de animal que vive en esas zonas también es afectado por esto. Entonces, encima de todo esto, encima de todo este sembradío de que supuestamente muchas veces estas erradicaciones, estos bombardeos de insecticidas fallan como de aquí a la luna. O sea, vamos a decir que tienen un cuadrante, que tienen un mapa. Escúcheme, cuando ese avión baja y tira todo eso, a veces no le pegan ni al sol, porque ahora encima, como ya los campesinos ya han aprendido, y los científicos, agrónomos ya saben, entonces han hecho los plantíos mucho más pequeños y los esconden. Entonces ya es muy difícil encontrar grandes plantíos. Es más fácil hacerlo tipo seccional, lo ponemos un poco acá, unas hectáreas aquí, lo escondemos en el bosque. Y muchos de estos lugares son parques nacionales, son lugares que están supuestamente resguardados por la naturaleza para la belleza del país. Entonces no se puede fumigar ahí. O sea, hay un montón de variaciones en todo este tema de la fumigación. Pero los que llegan a veces a fumigar, fíjense qué ironía, a veces ni son plantíos de coca o de amapola, sino plantíos de cosas buenas, de otro tipo de fruta, de otro tipo de producto vegetal que se consume, y que ya una vez que lo fumiga con estos venenos, obviamente no se puede consumir. Obviamente esto es un gran drama que el campesino que cosecha estas plantas tiene que lidiar. O sea que estamos hablando tiene que lidiar con el problema del cultivo, luego tiene que lidiar con el problema de las ideologías y de estos delincuentes que supuestamente están luchando por el país, pero de ahí no salen, porque quieren luchar por la independencia del país, pero no salen de esa región. O sea, ahí ya le puede explicar más o menos. Y luego tienen que luchar contra el ejército, contra la policía. Y además, si tiene la mala suerte de que su país fue elegido para ser fumigado por estos aviones, por estas sustancias, tiene el problema de que no solo le van a arruinar lo poco que usted tiene, sino que también en el tema, porque nadie ha ido con un micrófono
a entrevistar a esta gente años después a ver cuánta gente se enfermó, cuánta gente tiene cáncer, cuánta tiene enfermedades. Eso nunca lo han hecho, no hay estudios que reflejen. O sea, hay estudios, hubo en Vietnam y todo eso, pero aquí en Latinoamérica se han hecho algunos estudios, pero no hay nada, porque esta gente para el mundo no existe, ¿me entiendes? Entonces tenemos que desafortunadamente lidiar con ellos. Y el último segmento que tengo aquí, que ya los voy a dejar porque le digo, no les quiero aburrir, pero es impresionante, es ese cuento que existe de que vamos a proveerle a los campesinos un presupuesto para que ya no planten la planta, por ejemplo, estamos hablando de la amapola y la hoja de coca, para que planten otros productos. Y sí se ha experimentado, y le digo porque yo lo he visto, porque yo he estado, los he oído, los he visto, he experimentado en darle a un país, y le digo, yo nunca menciono los países, yo le dejo que usted haga su análisis aquí, pero le ha dado a muchos países, Estados Unidos le ha dado millones de dólares para que fomente este tipo de trabajo, o sea, este tipo de alternativas, cultivos. Vamos, no plante marihuana, plante papa, plante maíz, plante azúcar, plante lo que sea, que en su tierra, fruta, banana, lo que usted tiene en su tierra. El problema es que ese dinero que está asignado para eso, primero que todo, no se lo pueden dar a los campesinos porque hay leyes nacionales que prohíben eso. Usted no puede ir a la comunidad que muchas veces están organizados. No, tiene que dárselo a una oficina de gobierno burocrática que pertenece al gobierno o a una oficina de la Defensa Nacional, del Ejército, demás, que es la que supuestamente controla esto. Y le voy a decir lo que ocurre con ese dinero para no hablar más. Se lo roban todo. O sea, son muchos millones de dólares que le dan. Pero vamos a decir que, por número lo voy a redondear, le dieron 20 millones de dólares para que cierta zona en su país sea cultivada con productos y le dan café, papa, lechuga, tomate, lo que usted quiera. Estamos hablando en general. Y no coca. Entonces le dicen, mire, le voy a dar 20 millones de dólares para que hablen con los campesinos. ¿Sabe lo que ocurre con ese dinero? Yo le voy a decir. Lo reciben ciertos grupos, lo acapara el que está encargado de eso, o el gobierno de eso, y de los 20 millones de dólares asignan, vamos a decir, el 10% de los 20 millones de dólares. Asignan para ese programa. Y entonces van a los campesinos y dicen, señores campesinos, estamos aquí colaborando, el gobierno les va a dar, porque ni siquiera le dicen que viene de afuera, el gobierno les va a dar este dinero y les dan 10 pesos. O le dan nada. Y entonces le dicen, porque nosotros le vamos a comprar el producto, usted cosecha el maíz, yo se lo compro. Y se lo compran a 5 centavos el kilo. O sea, esto es una realidad. Esta es la hipocresía, esta es la ironía, esta es la delincuencia que existe dentro del narcotráfico, que no tiene nada que ver con el narcotráfico, pero que viven de eso. Esa gente pobrecita, que no tiene opción, cuando ve esto, ¿qué le queda otra opción? Tiene que volver a cosechar coca. Y los delincuentes del gobierno, los burócratas que se robaron todos, saben eso y no les interesa. ¿Me entiende cómo es el cuento? Entonces, ese dinero que supuestamente está siendo asignado para ayudar a la gente, nunca llega. Y además le dicen, porque no solo le dicen que le van a dar dinero si cambian, que le van a ayudar a su pueblo, le van a poner alumbrado, le van a poner agua potable. Mentira, no le hacen nada. Vaya a cualquier pueblo que le asignaron eso y no lo encuentra, usted no encuentra un centavo, que le van a pavimentar las calles. No llega nadie, nunca jamás. Pero le aseguro que hacemos un recuento de dónde está ese dinero, de esos 20 millones de dólares que se robaron 15, vamos a decir que se robaron 15, y con 5 millones. 5 millones en un país que tiene una gran cantidad de plantíos, no alcanza ni para trabajar la tierra. Y entonces esa mentira se la llevan a los campesinos, que ellos creen, porque el gobierno cree, los individuos, estos delincuentes burócratas, creen que los campesinos no se dan cuenta porque creen que la gente es idiota. Que porque no tienen la viveza y la cultura y a lo mejor el refinamiento que tienen eso en la ciudad, esta gente no sabe. La gente no es estúpida. El campesino es muy trabajador, es muy humilde, pero no es tonto. Él sabe lo que está pasando. Y más hoy en día, con el nivel de información que hay, ellos están informados porque hablan con cierta gente y saben lo que están haciendo. Esto, amigos, es parte del tema del narcotráfico también, que usted lo debe saber. Seguro que lo sabe, pero se lo recuerdo para que vea
que el primer paso de nivel del tema del narcotráfico es sumamente importante. Esto lo vamos a continuar, amigos y amigas, los invito